Bueno, regresamos. En esta lámina lo que estamos viendo es el filtro pasivo pasa-altas, donde tenemos orden 1, que damos que capacitor en serie con la resistencia de carga, que en este caso es de 4 ohms. Esto que estamos viendo aquí en esta lámina es la representación de los diagramas para orden 1, que es este de aquí, orden igual a 1. Este dibujo de aquí a la derecha tengo un capacitor y una bobina, dos elementos pasivos, este es orden 2. Este diagrama de aquí es orden 3, dos capacitores y una bobina, y este que tenemos aquí, dos capacitores y dos bobinas, este es orden 4. Bueno, estos cuatro diagramas eléctricos se van a introducir en un editor de electrónica para la simulación que vamos a hacer en PSSpice, lo vamos a ver en el siguiente video. Ahorita lo que quiero que vean es finalmente cómo debe quedar el circuito. Esto tal cual físicamente así se arma. Aquí digamos donde está la fuente se tiene que introducir el audio y en lugar de tener la resistencia de 4 ohms vamos a poner simplemente, para el caso del pasaltas, esto sería un tweeter. Los cuatro casos sería un tweeter porque es un filtro pasa altas para reproducción de frecuencias altas. Bueno, y quiero hacer notar algo muy importante. Aquí, orden 1, el capacitor, tengo una fórmula, dice C1 igual a punto 159 de RH por F, donde RH es la resistencia de carga y F sería la frecuencia de corte. Es decir, si yo calculo este filtro para una frecuencia de corte, por decir quiero que la frecuencia de corte sea igual a 1 kHz, entonces simplemente sustituyo en esta fórmula para una RH de 4 y en la calculadora tenemos lo siguiente. Entonces voy a multiplicar. Entonces tenemos punto 159 entre 4 por la frecuencia de corte, que son 4 kHz, serían 4000. Entre 4, 1, 2, 3, 4000. Y esto me daría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un capacitor de 39.75 microfaradios, que es lo que tenemos exactamente en este capacitor. Bueno, ¿dónde salen estas fórmulas? Estas fórmulas están en la teoría en algunos libros y en internet, solamente que aquí tengo que hacer una nota. Aquí en esta fórmula de C1 tengo una constante .159. Para el caso de n igual a 2 tengo una constante .2251 en el caso de la bobina 1. Aquí tengo una constante .1125 para orden 2. Para orden 3, capacitor 1, capacitor 2 y L1, que es lo que tengo aquí. Para aquí tengo una constante C1 de .1061. Para C2 una constante de .3183. Para L1 .1194. Y para orden 4, capacitor 1, capacitor 2, bobina 1 y bobina 2. Para capacitor 1 tengo una constante de .1104. Para C2 .18. Para L1 .1 y para L2 .45. Bueno, en los libros de internet esas constantes son completamente diferentes. Yo las ajusté, yo introduje las constantes que se encuentran en la teoría y al momento de simular estos circuitos, que lo vamos a hacer en el siguiente video, los puntos de conversión no me dan en el 707, que es la frecuencia de corte. El valor que quedamos en el video pasado, que es el RMS de la magnitud unitaria, que sería aproximadamente aquí. Entonces, para que yo pueda corregir las constantes de todas las fórmulas de esta lámina, entonces tengo que hacer coincidir todos los puntos. En este caso tenemos 4 formas de onda en el diagrama de Bode. Aquí tenemos la pendiente 1, orden 1. La siguiente azul es orden 2. La siguiente que aparece aquí en color rojo es orden 3. Y este azul que está un poco más vertical es el orden 4. Los 4, si se puede notar, aquí está haciendo un corte en el 707. Entonces, así fue como yo aproximé estas constantes. Si ustedes sustituyen en todas las fórmulas para diseño del pasaltas orden 1, 2, 3 o 4,
van a coincidir perfectamente en la simulación. Bueno, ahora en la siguiente lámina estamos viendo el filtro pasivo pasabajas. De igual forma, quedamos que para el pasabajas el orden 1 con un elemento pasivo que es bobina está en serie con la resistencia de carga que está a 4 ohms. Y en este caso, como es un filtro pasabajas, si estamos hablando de un sistema de audio, esta resistencia de 4 ohms se sustituiría por un buffer de 4 ohms de impedancia designado como W de buffer. Sería el caso para los 4 esquemas que tenemos aquí en la lámina. De igual forma, en el orden 1 tengo inductancia 1 igual a 0.59 ahora por la resistencia de carga entre la frecuencia de corte. Para el caso del diagrama de la derecha, este es orden 2 porque tengo dos elementos pasivos. Tengo sus dos fórmulas. La constante de aquí es 0.225 y la de abajo es 0.1125. Para orden 3 tengo tres elementos pasivos, dos bobinas de un capacitor. Para L1 tengo la constante de 0.2387, L2 0.0796 y para C1 0.2122. Y para orden 4, dos bobinas y dos capacitores. Tengo estas cuatro fórmulas. Para L1 la constante está en 0.235, para L2 0.175, para C1 0.272, para C2 0.088. Cuando metamos estas cuatro diagramas en el simulador, tiene que hacer converger las cuatro señales en el diagrama de Bode. Vemos que esta línea color morada es orden igual a 1, esta azul es orden 2, el rojo es orden 3 y esta azulita de acá, que es más vertical, orden 4. Y de igual forma todos los cuatro deben de coincidir exactamente en el punto 707 que corresponde al valor RMS de la magnitud unitaria que se encuentra aquí. Si no coinciden las cuatro curvas exactamente en este punto, que es la frecuencia de corte, entonces significa que están mal las constantes. Si hacemos un zoom en esta sección de aquí y llegamos a encontrar que todas las curvas están en forma independiente y no cruzando el mismo punto común, entonces tenemos que reajustar esas constantes. Bueno, voy a pasar un poco el video. Aquí ahora pasamos a la siguiente lámina, que es filtro pasivo pasabanda. Y bueno, en el diagrama que vimos en el video anterior tenemos lo siguiente. El pasabanda, también conocido como pasamedia, tiene dos frecuencias de corte, del cual el diagrama de Bode de forma ideal tiene esta representación. Lo voy a dibujar aquí. Entonces, esto significa que para la condición ideal en donde el Bode tiene un orden infinito, en el comportamiento real, sabemos que tiene una pendiente en cada extremo de la frecuencia de corte, entonces aquí tiene una pendiente y aquí tiene otra pendiente. Y entonces lo que yo estoy viendo aquí es que no hay ninguna frecuencia y de repente empieza a subir hasta dejar pasar algunas frecuencias. Y por el otro lado, significa que deja pasar algunas frecuencias y luego empieza a decaer. Esto simula el comportamiento de dos filtros concatenados. Es decir, el primero que tenemos aquí del lado izquierdo sería este comportamiento, que este representa el filtro pasa altas. Y del lado derecho, que simula este comportamiento, está hablando de un filtro pasa bajas. De forma tal que al 707 tengo una frecuencia de corte 1 y una frecuencia de corte 2. Y lo que estoy viendo aquí, que esta pequeña campanita es la intersección de ambos filtros. Dicho de otro modo, tengo una bobina que me está permitiendo pasar, ya se movió, me está permitiendo pasar una frecuencia baja y de repente se atenúa, y si yo lo pongo en serie con un capacitor, entonces
parte de la frecuencia alta de estas bajas frecuencias, es decir, una zona a la derecha de esta diagrama de Bode, tengo la intersección del filtro pasantes con el capacitor. De forma tal que si yo maximizo este comportamiento, lo que tengo aquí es una campana. De igual forma que en los filtros anteriores, la verticalidad de esta pendiente depende del orden del filtro. Dicho esto, entonces para poder diseñar un filtro pasivo pasamedias o pasabanda, necesito en serie de una bobina y un capacitor. Ya sea que primero tenga la bobina y luego el capacitor, o primero el capacitor y luego la bobina. Y tenemos aquí, entonces, en este esquema, capacitor con bobina. Bueno, de igual forma, esta resistencia de carga, como en el caso del pasabando o pasamedias, entonces esta resistencia la vamos a sustituir por una bocina que me pueda reproducir las frecuencias intermedias. Y para este caso, en audio, a este se le conoce como Squawker, SQ. Bueno, ¿cuál es el orden mínimo para el filtro pasivo pasabando o pasamedia? Como necesito para hacer la intersección de la campanita una bobina y un capacitor, entonces el orden mínimo es 2. No puedo hacer un pasabanda con una bobina o un capacitor, necesito de los dos. Si yo quiero hacer más vertical las pendientes de ambos lados, para quitar frecuencias indeseables o basura, entonces tengo que irme al orden siguiente. Y como este trabaja en par, entonces el orden siguiente sería orden 4, en donde tengo dos capacitores y dos bobinas. Este que corresponde al comportamiento de la primera campana que acabamos de ver, y seguido de un capacitor y una bobina en paralelo que va conectado a tierra, lo que significa que para el bracito o la pendiente del lado izquierdo, que corresponde a la respuesta del filtro pasaltas, todas las altas frecuencias que pudiera encontrar aquí las va a mandar a tierra a través del capacitor. Y del lado derecho de este diagrama de Bode, abajo de este bracito, todas las frecuencias bajas que pudiera dejarme pasar, las va a mandar a través de esta bobina hacia tierra. Y así se está compensando las frecuencias que se encuentran solamente dentro de la campana, dentro de frecuencia de corte 1 y frecuencia de corte 2, en lo que le hemos llamado como ancho de banda o bandwidth. Entonces, si este es orden 4, el siguiente nivel sería entonces múltiplo de 2, orden 6, donde tengo capacitor bobina en serie, tengo bobina capacitor en paralelo y nuevamente bobina capacitor en serie. Si yo quiero hacer un orden superior, entonces el siguiente sería, si es 2, 4, 6, el siguiente sería 8. Donde tuviera en ese esquema de aquí abajo, aquí tendría nuevamente en paralelo un capacitor conectado a tierra y seguido de otra bobina a tierra. Bueno, para este ejercicio no voy a poner las fórmulas para el pasabanda, me quiero enfocar solamente en el pasaltas y en el pasabajas. Bueno, y por último, vamos a ver el supresor. Este es el supresor de banda. Es un caso simétrico como el caso del pasabanda, que tenemos un capacitor y una bobina en serie, pero en este caso tenemos un capacitor y una bobina en paralelo, y ambos en serie con la carga. Bueno, este supresor de banda, un ejemplo muy común de su aplicación es el famoso karaoke, en donde yo tendría unas frecuencias bajas que corresponderían a tambores, percusiones, y frecuencias altas que pueden corresponder a flauta, cuerdas, frecuencias altas. Y digamos que las frecuencias de la voz, que las podríamos entrar en la parte intermedia de este diagrama de Bode, es lo que quiero eliminar. Entonces, de tal forma que solo reproduzco la pista de audio, la música y queda suprimida la voz. Entonces, el ejemplo clásico para el supresor de banda es el karaoke. Bueno, aquí quiero hacer notar algo importante. Aquí tenemos entonces el comportamiento de un filtro pasabajas que corresponde a la bobina AL, y luego tenemos el comportamiento de un filtro pasaltas que corresponde al capacitor. Nuevamente, si trasladamos el punto 707 rames, el valor unitario, que es este de aquí, magnitud 1, también tengo frecuencia de corte 1 y frecuencia de corte 2.
Pero ¿qué sucede si esta frecuencia de corte 2 la traslado hacia la izquierda y esta frecuencia de corte 1 la traslado hacia la derecha? Yo tendría que esta la puedo prolongar hasta por acá y comportamiento de la frecuencia alta por medio del capacitor, la referencia capacitiva, la prolongaría hasta casi el origen. Y lo que voy a ver aquí es nuevamente la campanita del pasamedias o pasabanda. Del mismo caso que vimos anteriormente, si estas frecuencias de corte, ahora para el caso de la campana, la frecuencia de corte 2 la llevo hacia la izquierda y esta frecuencia de corte 1 que corresponde al filtro pasaltas la llevo hacia la derecha, estaría abriendo el filtro a un comportamiento parecido a rechazabanda. Ahora, ¿esto por qué lo indico? Algunos maestros que he visto que dan esta clase, bueno, han dado esa explicación y consideran que entonces con el filtro pasabanda se puede hacer un rechazabanda porque se pueden prolongar o abrir las frecuencias de corte. Del mismo modo que en el filtro supresor de banda, al trasladar o traslapar las frecuencias de corte, la 2 hacia la izquierda y la 1 hacia la derecha, estoy generando con un capacitor y una bobina en paralelo la respuesta de un filtro pasamedias o pasabanda. Bueno, esto no es del todo cierto porque sabemos que en este caso bobina, capacitor y resistencia en realidad es un circuito serie RLC, al que se le conoce como circuito resonante. Y sabemos que el comportamiento típico en el diagrama de Bode del circuito resonante pues es la campana. Y para el caso de este de aquí no se considera un circuito resonante. Entonces no debiera de dar en el diagrama de Bode la campana. Que por deducción podemos considerar esto que vamos a explicar. Ok, pero no es per se el circuito o el comportamiento ortodoxo. El ortodoxo es que su supresor de banda tenga esta configuración y en el caso del pasabanda tenga esta configuración. Bueno, voy a pasar a el filtro activo pasaltas. Bueno, para las prácticas de laboratorio normalmente se suele usar el LM741, el cual por teoría se supone que tiene un ancho de banda de operación de 1 MHz. Bueno, esto no es del todo cierto. Cuando hacemos la simulación, el ancho de banda efectivo es de aproximadamente unos 600 kHz, quizá un poquito menos. Y esto lo voy a explicar en el diagrama de Bode siguiente para ver un efecto indeseable de este operacional. Bueno, lo que vemos aquí es un capacitor en serie a la entrada del circuito y una resistencia que va a tierra. De aquí he puesto una ponderación que dice R, C y R. Bueno, aquí tengo unos valores de capacitor y un valor de resistencia. Esto es por un ejemplo que hice en la simulación en clase, pero no le vamos a hacer caso por el momento. Bueno, la fórmula característica de este circuito es frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2pi por R por C, del cual aquí tengo tres variables. Tengo la frecuencia de corte, R y C. 2pi es una constante. Bueno, la frecuencia de corte yo la voy a definir por decir, quiero que este filtro pasaltas activo, y activo, te voy a explicar por qué, corte a 1 kHz, por dar una frecuencia de ejemplo. Entonces ahora me quedan dos incógnitas, R a C. Bueno, aquí simplemente es darle un valor arbitrario a R y despejo a C, o al revés. Doy un valor arbitrario a C y despejo a R. ¿Qué me conviene más? Si yo le doy un valor arbitrario a R y despejo a C, entonces el resultado de C me puede dar un valor que me puede llevar a hacer un banco de capacitores. Lo hago más complicado. De forma contraria es mucho más fácil. Si yo propongo un valor de C comercial, despejo a R y entonces R puede tomar un valor. No importa que sea un valor no comercial, pero entonces lo voy a sustituir por un trinpot de precisión, donde yo ajusto el valor de la resistencia con el trinpot y me va a dar exactamente la frecuencia de corte deseada. Entonces vamos a proponer un valor de C. Por decir, si yo le doy al capacitor un valor de 1 microfaradio, bueno, voy a despejar a R. Entonces R quedaría como 1 entre 2pi por la frecuencia de corte por Charlie, por capacitancia. Y esto, si yo lo sustituyo, quedaría 1 sobre 2pi por la frecuencia de corte propuesta, que es 1 kHz,
que multiplica el capacitor propuesto, que es 1 microfaradio. Bueno, vamos a sacar calculadora. Entonces tenemos 2 por pi, que multiplica a una exponente a la 3, 1 kilohertz, que multiplica a una exponente a la negativo 6, que es 1 microfaradio. Saco el inverso de esto y me da una resistencia de 159.15 ohms. Bueno, es un valor matemático correcto. Si yo pongo esta resistencia aquí, matemáticamente hablando, el comportamiento del filtro, como son pas altas, tengo este comportamiento real a 707, la frecuencia de corte me debe de dar el kilohertz. Sin embargo, cuando hablamos de operacionales, el valor más sugerible para las resistencias en este tipo de aplicaciones es el valor en el rango de los kilo ohms. Entonces, ¿qué valor de capacitor me aumentaría el valor de la resistencia? Entonces, si yo tengo un microfaradio y me da 159, entonces voy a proponer un capacitor más pequeño. El siguiente sería 0.1 microfaradio. Y para 0.1 microfaradio, vamos a sustituir nuevamente la fórmula. Entonces tengo 2 por pi, que multiplica a la frecuencia de corte, que es 1 kilohertz, que multiplica a la capacitancia, que es 0.1 exponente a la negativo 6. Y su inverso es 1.5 kilo ohms aproximadamente. Bueno, este es un valor más aceptable, está en el orden de los kilo ohms y el capacitor está en 0.1 microfaradios. Dicho esto, en este diagrama yo puse ponderación de R, C y R. Significa que este capacitor propuesto aquí debería de ir 0.1 microfaradio. Este valor de 1.5K en R debería ponerse 1.5 kilo ohms. Y este valor de R, igual forma, es 1.5 kilo ohms. Y en el diagrama de Bode y en la simulación debe funcionar exactamente como lo vemos aquí. Bueno, ¿por qué puse C, R y R? En otros filtros, depende del orden, puede cambiar la ponderación. Puede ser que sea C sobre 2, o R sobre 2, o 2R, o cualquier otra ponderación. Por eso hay que tener sumo cuidado en que en el diagrama que vemos aquí, la ponderación según R y C se sustituya directamente según el valor, si es R, o 2R, o R sobre 2, o la constante que vean en el diagrama en las láminas que voy a presentar. Bueno, punto importante. Algo que no vamos a ver aquí en los filtros activos es el uso de inductores. No tenemos bobinas o inductores. Ya no existen. Entonces, una de las ventajas de tener filtros activos es no usar bobinas. Y en el video anterior comentamos que el enemigo en cuestión de tamaño son las bobinas. Significa que para los filtros activos el orden del filtro puede ser mayor a 5. Mayor o igual a 5. ¿Y qué significa esto? Que podemos tener 5, 6, 7, 8, etc. De igual forma tenemos un límite superior para el orden del filtro. Si yo quisiera hacer con activos un orden, por decir, orden 500, entonces tendría que colocar 500 operacionales más toda la electrónica pasiva adicional. Entonces también se vuelve en una caja de zapatos, no nos conviene. Para tal caso, para órdenes muy grandes, entonces nos vamos a la sección de filtros activos, pero filtros activos digitales, que pueden alcanzar órdenes muy grandes. Bueno, entonces, repito, principal ventaja del activo es no usar bobinas. Principal desventaja. La desventaja es, número uno, bueno, en el caso de los pasivos, solamente trabajan con la frecuencia. La frecuencia de audio, vamos a decir la frecuencia de audio. En el caso de los activos, necesitamos la frecuencia de audio más el voltaje de operación de los operacionales. Entonces, voltaje de operación de los amplificadores operacionales o los OP-Amp.
Vamos. Y número 3, una de las principales desventajas del filtro activo es el ancho de banda. Como en este caso, según el manual de 741, tengo un ancho de banda de 1 MHz, cuando en la realidad quizá llegue a 500-600 kHz. Entonces el ancho de banda es limitado. Un operacional 741 es relativamente económico, pero si yo quisiera un ancho de banda mucho más amplio, estamos hablando de operacionales que van a muy caros, no sé, 500 pesos, 1000 pesos. Entonces una desventaja del activo es el ancho de banda. En el caso del pasivo, el ancho de banda pues es bastante amplio. La subdivisión de filtros activos digitales no lo vamos a ver en este curso, es mucho avanzado, eso lo veremos quizá en algún otro video. Bueno, ahora voy a pasar al filtro pasaltas de orden 2. Nuevamente tenemos un operacional, ahora tenemos dos capacitores y vemos lo siguiente. Ahora tengo CS y la ponderación 2R. R y R como resistencias de retroalimentación. Estas resistencias de aquí solamente son ejemplos de una clase anterior, no les vamos a hacer caso. Bueno, ahora la fórmula característica para este filtro, segundo orden, porque tiene dos capacitores, es 1 sobre 2pi RC por raíz de 2. Y raíz de 2 es igual a 1.4142. Y 1.4142 es igual, en el caso de esta posición que está en la parte de abajo de la división, entonces yo podría igualar esto a 0.707 entre 2pi por RC. Esta fórmula es igual a tener 1 sobre 2pi por RC por raíz de 2 o 1 sobre 2pi RC por 1.4142. Las fórmulas más comunes en los libros serían esta o esta fórmula. Bueno, igual proponemos a un capacitor, por decir le damos un valor como en el caso anterior, en este caso punto microfaradio. Se propone la frecuencia de corte, la cual quiero que corte este capacitor, y despejamos a R. Ahora, el valor de R, lo que me dé R, por decir un valor, no se me dio 3 kilo ohms, por darle un valor, no es el valor real de este ejercicio, pero para dar un valor, significa que aquí pondríamos en R 3K, en esta R 3K, en esta C sería el punto microfaradio, en esta C sería el punto 1 microfaradio, pero este que dice 2R sería 3K por 2, aquí sería 6 kilo ohms para esta resistencia. A eso me refería la lámina anterior con respecto a la ponderación de C y R. Bueno, en el filtro pasivo segundo orden, recordemos que teníamos una bobina y un capacitor. Ya no tenemos la bobina en el activo, orden 2. Entonces, aquí ya no hay bobinas. Bueno, orden 3. En la teoría, en los libros, no se ve representado el orden 3, que sería de igual forma un operacional con 3 capacitores y 3 resistencias de retroalimentación. En su lugar, tenemos el siguiente circuito. Aquí lo que vemos es, tenemos conectado en cascado en serie un filtro pasa altas orden 2, concatenado con un filtro pasa altas orden 1. Y la ponderación ahora es diferente. Para el caso de orden 1 es R, RC, y para las resistencias de retro sería R sobre 2, R sobre 2. Para estas dos resistencias de retro, esta resistencia a tierra sería 2R y los capacitores de entrada sería C y C. Y ahora la fórmula característica del orden 3 sería frecuencia de corte igual a 1 sobre 2pi por RC. Aquí ya no aparece contemplado la raíz de 2. ¿Qué pasa si yo quiero por decir un orden 7? Bueno, ustedes podrían concatenar varios filtros por decir, entonces concateno un orden 2 más un orden 2, sería 2, 4, más otro orden 2, 6, más un orden 1, en total de estos 4 filtros me da orden 7. Ustedes podrían diseñar conforme a funciones de transferencia con un solo operacional, tener más capacitores, más resistencias y simular a ver cómo se comporta. Bueno, es un poco complicado,
Tenía que probar el circuito a ver si es eficiente, si es estable. Para eso, repito, tenía que ser funciones de transferencia. Bueno, no es el motivo del curso, solamente explicar hasta orden 3, pero explicar un orden superior a 3. Esta es una explicación muy razonable, es concatenar más operacionales. Bueno, aquí vemos en el esquema, como aquí tenemos orden 1, 2 y 3 para el pasaltas, se simuló, y aquí una línea amarilla que casi no se percibe, bueno, lo voy a remarcar un poco. Está convergiendo esta línea que es orden 1, la línea rosa es orden 2 y esta línea azulita es orden 3, están convergiendo exactamente en el 707 o valor RMS de la magnitud unitaria que está aquí, 1 volt. Lo que significa que el diseño de los filtros activos pasaltas 1, 2 y 3 que están en este curso son correctos. Bueno, hace rato les explicaba que tenemos un ancho de banda limitado para el LM741. En teoría, o el manual dice 1 MHz cuando es mucho menos. Bueno, se supone que esta es la respuesta de los 3 órdenes para el filtro pasa altas. Y si se dan cuenta, la exploración de la gráfica de Bode, aquí está cortado a 100 kHz. Yo quise ver el efecto de este diagrama a una frecuencia mayor, que no aparece en la lámina. Entonces en el simulador prolongué la simulación hasta el megahertz teórico que dice el manual que tiene 741. Y lo que veo es que más o menos aquí, en esta sección, empieza a decaer la amplitud de los 3 órdenes. Ni siquiera llega a 1 MHz a amplitud 1, llega mucho menos. Esta sección de aquí está aproximadamente en los 500 a 600 kHz. Entonces lo que estamos viendo aquí es que está funcionando en lo operacional. Cuando llega más allá de lo que puede trabajar en frecuencia, empieza a decaer y atenuar. Y después de cierta frecuencia ya no deja pasar nada. No es que se comporte como un filtro pasamedias, sino es que este es el comportamiento típico después de el ancho de banda operativo de ese operacional, que en este caso es el M741. Eso es lo que significa esta gráfica. Bueno, ahora vamos con el pasabajas activo. Bueno, de igual forma, habíamos considerado que para el pasivo pasabajas orden 1, el primer elemento a considerar en serie con la resistencia de carga es una bobina. Y como sabemos que en el activo ya no tenemos bobinas, entonces ahora tenemos un capacitor a tierra. Entonces las altas frecuencias que me deje pasar este capacitor a tierra, las bajas frecuencias van a ser procesadas a través del operacional como si fuera una bobina. Entonces de igual forma tenemos ponderación R, C y R. La ecuación característica para este filtro activo pasabajas, orden 1, es frecuencia de corte igual a 1 sobre 2pi por RC. De igual forma que en el caso anterior, los filtros anteriores, vamos a proponer a C, despejamos a R y obviamente le vamos a dar una frecuencia de corte. Por decir algo, la frecuencia de corte propuesta para este circuito van a ser 100 Hz. Aquí está el 707 famoso. Bueno, entonces yo sustituyo en la fórmula para 100 Hz, voy a despejar a R, quedando de esta forma 2pi por frecuencia de corte por Charlie, por capacitancia. Y el resultado de R, por decir una cantidad que me haya dado 1.5 kilo ohms, aquí quedaría 1.5K, en esta R quedarían 1.5K, y si C lo hayamos propuesto quizá de 0.1 microfaradio, entonces esta C es de 0.1 microfaradio. De igual forma que en el caso anterior, los filtros anteriores, el orden de las resistencias debe estar oscilando en los kiloohms. Es la resistencia sugerida. Orden 2. En orden 2 tengo dos resistencias de entrada, un mismo capacitor a tierra, no tengo ninguna bobina y dos resistencias de retro. En este caso, tengo una resistencia de retro y un capacitor de retro. En este caso, tengo dos capacitores que son dos elementos pasivos, por eso es orden 2. Y su frecuencia característica, su fórmula característica es frecuencia de corte 1 sobre 2pi RC por raíz de 2. De igual forma, esta raíz de 2, que sería 1.4142,
podemos encontrarla en alguna literatura como el punto 707 entre 2pi por r por c. Podemos encontrar esta fórmula o podemos encontrar esta fórmula. De igual forma, en este esquema proponemos a C, despejamos a R y tenemos una frecuencia de corte propuesta. Por decir algo, igual en el caso anterior, proponemos la frecuencia de corte a 100 Hz, el capacitor digamos que lo proponemos a punto microfaradio y despejamos a R. Suponiendo que R me da igual 1.5 kilo ohms, por dar un ejemplo, entonces aquí en este capacitor de retro tengo 2C, sería, si C vale 0.1, este sería 0.1 por 2, sería 0.2 microfaradios. Si R me dio 1.5K, este es 2R, que serían 3 kilo ohms. Este C sí sería de 0.1 microfaradios. Esta R y esta R sí serían de 1.5K y 1.5K. Bueno, igual que en el caso anterior del filtro pasaltas, si yo quiero hacer un orden 3, no está reportado en las literaturas, al menos en todas las que investigué, orden 3 con un solo operacional y 3 capacitores. Entonces, de igual forma que en el filtro pasaltas, tenemos que podemos concatenar dos filtros, uno de orden 2 en serie con un orden 1 y ambos me dan orden 3. Entonces, aquí la fórmula característica es frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2 pi por RC. Ahora la ponderación es diferente. Para el caso de orden 1, la ponderación es R, C y R, pero para el caso de orden 2, en esta configuración, aquí es 2C, 2R y ahora aquí el capacitor es C sobre 2. Esta R vale R, esta R vale R. De igual forma, si yo quisiera por decir un orden 5, orden 6, orden 7, concateno. Entonces para orden 5 voy a juntar un orden 2, más un orden 2, más un orden 1, 2, 4 y 1, 5. Y así sucesivamente. Cuando yo simulo las tres curvas del orden 1, que es la roja, la verde, que es orden 2, y esta azul, que es orden 3, si están bien hechos tanto los diagramas como las ponderaciones como las fórmulas, entonces las tres curvas deben de coincidir en el RMS, el punto 707, para la magnitud unitaria 1 volt. Entonces, efectivamente coinciden las tres, significa que los circuitos están bien diseñados, que las ponderaciones están bien puestas y las fórmulas están correctas. Bueno, hasta aquí voy a parar el video para lo que es filtros activos. No voy a explicar lo del pasabanda ni lo del rechazabanda activo. Esto lo voy a ver en un video más adelante. El video que sigue vamos a ver cómo utilizar el simulador para simular filtros activos y pasivos. Ahorita los veo.